¿Alguna vez has pensado que estás seguro en tu propia casa? Que las paredes que te rodean son un refugio. Que las personas con las que vives te protegen. Isabel Flores tenía esa confianza. Era el 10 de enero de 2013. Isabel se fue a dormir esa noche como cualquier otra noche. En su propia habitación. En su propia casa. Rodeada de su familia. Pero nunca despertó. 10 días después, la verdad comenzó a salir a la luz. Y lo que se descubrió fue tan perturbador, tan inimaginable, que cambiaría para siempre la forma en que una comunidad entera ve la confianza familiar. Pero antes de llegar a ese momento devastador, regresemos al principio. Al día que la familia de Isabel Flores perdió a su hija para siempre. Enero de 2013. Jalisco, México. Isabel Flores era una joven de espíritu alegre y sueños grandes. Aunque no conocemos su edad exacta, era una estudiante llena de vida, con pasión por el diseño y la pintura. Le encantaba viajar, explorar nuevos lugares, y capturar el mundo a través de su arte. No era simplemente una joven más. Isabel era alguien que iluminaba los espacios donde entraba. Tenía esa energía contagiosa que hace que las personas se sientan mejor simplemente por estar cerca de ella. Vivía en una casa en Jalisco con su padre David, un administrador trabajador que había dedicado su vida a proveer para su familia. David era un hombre de pocas palabras pero muchas acciones. El tipo de padre que trabaja largas horas para asegurar que sus hijos tengan todo lo que necesitan. También vivía con ellos Ana, la madrastra de Isabel y madre de Mateo, el hermanastro de Isabel. Ana era diseñadora, una mujer que había construido su propia carrera profesional y que se enorgullecía de su independencia. Y estaba Mateo. Mateo era el hermanastro de Isabel, hijo de Ana de una relación anterior. Vivía en la misma casa, compartiendo el espacio familiar con Isabel y sus padres. La dinámica familiar era compleja. Como en muchas familias recompuestas, había momentos de armonía y momentos de tensión. Isabel y Mateo no eran particularmente cercanos, pero convivían bajo el mismo techo, navegando la realidad de ser hermanos por circunstancia más que por sangre. La mañana del 10 de enero de 2013 comenzó como cualquier otra mañana en la casa de la familia. David se despertó temprano para ir a trabajar. Era jueves, un día normal de la semana. Tenía reuniones programadas y responsabilidades que atender. Antes de salir de casa, como hacía todas las mañanas, intentó contactar a Isabel. Llamó a su teléfono. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Nada. Solo el silencio del buzón de voz. Hola, soy Isabel, déjame tu mensaje, decía la grabación con la voz alegre de su hija. David colgó, levemente preocupado pero no alarmado. Tal vez Isabel había salido temprano. Tal vez su teléfono estaba en silencio. Tal vez estaba en la ducha. Había 1000 explicaciones razonables. Intentó nuevamente más tarde en la mañana. Nada. Por la tarde. Nada. Cada llamada sin respuesta intensificaba su preocupación, transformando la leve inquietud matutina en un temor que le oprimía el pecho. Ana, la madrastra de Isabel, también expresó su sorpresa cuando David la contactó preguntando por Isabel. No la he visto, dijo Ana. Pensé que había salido temprano. Mateo, el hermanastro, tampoco tenía información. La desaparición de Isabel era completamente inesperada. No tenía costumbre de salir sin avisar. El ambiente en la casa se volvió tenso, cargado de incertidumbre. Simplemente no es como ella, comentó David con la voz entrecortada antes de tomar la difícil decisión de reportar la desaparición a la Policía Estatal el 11 de enero de 2013. Después de buscarla por cada rincón de la casa sin éxito, la esperanza se desvanecía rápidamente. Agentes de la Policía Estatal llegaron a la residencia a media mañana y comenzaron una investigación preliminar con minuciosidad. Entrevistaron a David, Ana y Mateo, buscando cualquier detalle que pudiera arrojar luz sobre las últimas horas de Isabel. Los agentes comenzaron a inspeccionar el cuarto de Isabel con cautela, buscando cualquier señal de actividad inusual. No encontraron indicios de allanamiento ni señales de lucha, lo que hacía el caso aún más enigmático y frustrante para los investigadores. Sentimos que Dios nos ha abandonado.
No sé dónde puede estar mi hija, dijo Ana con lágrimas en los ojos, mientras los investigadores recogían cuidadosamente algunos objetos personales de Isabel para posibles análisis forenses, aunque sin encontrar pistas inmediatas que pudieran indicar su paradero. David y Ana hicieron los primeros y angustiados llamamientos por información sobre Isabel a vecinos y amigos, quienes se mostraron igualmente consternados. La noticia de la joven desaparecida corrió rápidamente por la comunidad. La comunidad local se movilizó de inmediato, mostrando una solidaridad inmensa. Cientos de voluntarios se organizaron en pequeños grupos para distribuir volantes con la imagen de Isabel en las inmediaciones de la casa, esperando que alguien la hubiera visto. Una búsqueda inicial por la vecindad fue realizada por los voluntarios durante la tarde, extendiéndose hasta bien entrada la noche. Sin embargo, Isabel continuaba sin ser encontrada, alimentando la desesperación de la familia y la creciente perplejidad de las autoridades. La Policía Estatal clasificó oficialmente la desaparición de Isabel como un caso de alto riesgo, lo que intensificó de inmediato los esfuerzos de búsqueda en toda la región. Equipos especializados se movilizaron y la urgencia de encontrar a la joven se apoderó de las autoridades. El 14 de enero de 2013, David, el padre de Isabel y Ana, su madrastra, realizaron un emotivo llamamiento público ante las cámaras de televisión. Con ellos estaba Mateo, el hermanastro de Isabel, quien también parecía conmovido. Estamos desesperados por cualquier información. Isabel, si nos escuchas, por favor, vuelve a casa, dijo David con la voz quebrada. La prensa local y nacional comenzó a dar una amplia cobertura al caso, inundando los noticieros y las redes con la imagen de Isabel y el desgarrador relato de su desaparición. La historia de la joven estudiante conmovió a un país entero. La campaña Perremos a Isabel se lanzó con una fuerza imparable, generando una ola de solidaridad sin precedentes en la región. Cientos de voluntarios se unieron a las brigadas de búsqueda cubriendo cada rincón de la zona. Ponemos nuestra fe en Dios para que Isabel regrese sana y salva. Es todo lo que podemos hacer ahora, comentó David mientras equipos de búsqueda, compuestos por agentes y civiles, expandían el área de rastreo hacia parques y barrios adyacentes, revisando cada posible indicio, pero sin éxito. Una llamada anónima alertó a las autoridades sobre una joven parecida a Isabel en un punto de transporte público distante, generando una nueva y prometedora línea de investigación que encendió una chispa de esperanza. 2 investigadores fueron inmediatamente despachados a la lejana terminal para verificar la pista. Sin embargo, después de horas de indagación, la información se reveló falsa sin ninguna relación con Isabel, lo que supuso un duro golpe para la investigación. Pensamos que esta vez era la buena, que el Señor nos había escuchado, suspiró un miembro del equipo de búsqueda al enterarse de la noticia. Mientras tanto, la Policía Estatal revisaba meticulosamente los registros de telefonía y las redes sociales de Isabel, buscando cualquier actividad reciente o contacto sospechoso que pudiera ofrecer una dirección. Amigos cercanos de Isabel fueron entrevistados a fondo y todos confirmaron que ella no tenía enemigos conocidos ni había expresado planes de huir de casa. Su rutina era constante y su vida aparentemente transcurría sin grandes conflictos. Un investigador experimentado durante las declaraciones de Mateo y Sofía, la novia de Mateo, percibió un nerviosismo inusual en ellos. Sus gestos y palabras, aunque sutiles, levantaron una pequeña, pero aún inconclusiva sospecha en la mente de la gente. La Policía Estatal convocó a Mateo, el hermanastro de Isabel, y a Sofía, su novia, para un nuevo interrogatorio en la mañana. Los agentes buscaban esclarecer los detalles de la noche en que Isabel desapareció, con la esperanza de encontrar alguna información que pudiera orientar la investigación. Durante los primeros momentos de sus declaraciones, los investigadores rápidamente percibieron inconsistencias notables en las versiones que Mateo y Sofía ofrecieron sobre sus actividades en la noche del 10 de enero de 2013. Las narrativas no encajaban del todo. La actitud de Sofía fue especialmente llamativa. Mantenía una calma excesiva que desentonaba drásticamente con la gravedad de la situación. Su aparente indiferencia levantó una ceja entre los agentes, acostumbrados a reacciones de mayor angustia en casos como este. No sé qué pensar. Esto es una pesadilla que ni siquiera Jesús podría haber imaginado, manifestó David, el padre de Isabel, a un amigo. Mientras tanto, Mateo vacilaba visiblemente al describir sus movimientos durante la noche clave, lo que sembró más dudas sobre la veracidad de su relato ante las autoridades. Una tienda de conveniencia cercana consultada por la investigación reveló imágenes de seguridad.
En ella se veía a Mateo y Sofía comprando material de limpieza y cinta adhesiva en los días inmediatamente posteriores al misterioso suceso. La adquisición de tales artículos, aunque aparentemente una transacción común, generó un punto de interrogación considerable entre los detectives. La revisión de las grabaciones hizo que los agentes volvieran a examinar cuidadosamente esta pista inesperada. Un vecino que al principio se había mostrado renuente a involucrarse, relató haber visto el vehículo de Mateo saliendo de la casa de forma apresurada en la madrugada del 11 de enero de 2013. Este nuevo testimonio añadió una pieza más al rompecabezas. David y Ana, la madrastra de Isabel, expresaron una profunda preocupación y confusión crecientes al enterarse de las inconsistencias en las declaraciones de Mateo y Sofía. La posibilidad de una implicación familiar era desgarradora. Los investigadores decidieron entonces someter a Mateo y Sofía a nuevos y más intensos interrogatorios. Esta vez se llevarían a cabo por separado, con la esperanza de que la presión y la falta de comunicación entre ellos hicieran aflorar la verdad. Bajo la presión sostenida del cuestionamiento policial, Mateo comenzó a mostrar señales claras de nerviosismo. Sus historias previas, llenas de vacilaciones, comenzaron a desmoronarse en detalles cruciales, indicando que algo grave se ocultaba. La policía estatal intensificó la vigilancia sobre Mateo y Sofía, el hermanastro de Isabel y su novia, notando que su comportamiento se volvía cada vez más evasivo. La tensión entre ellos era palpable y sus movimientos eran observados con detalle. Investigaciones profundas sobre los recibos de compra revelaron que Mateo había adquirido los materiales de limpieza y la cinta adhesiva en un establecimiento situado a varios kilómetros de su residencia. Es inusual, no cree ir tan lejos por algo tan común, comentó un agente a su colega, subrayando la extraña elección del lugar. Un agente de policía fuera de servicio reconoció a Mateo conduciendo su vehículo en una zona industrial, apartada a altas horas de la noche, 2 días después de la desaparición. Este avistamiento, en un momento y lugar tan inesperados, añadió una nueva capa de sospecha. El equipo de investigación revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad de comercios cercanos a la casa de David, el padre de Isabel, buscando cualquier movimiento sospechoso de vehículos en los días críticos. Cada segundo cuenta, afirmó el jefe de la unidad exigiendo un análisis minucioso. Un nuevo testimonio de un vecino inicialmente reticente describió una discusión ruidosa que provenía de la casa de David en la misma noche del suceso, aunque no pudo identificar las voces. Este relato inquietante sugería un conflicto interno. David y Ana, la madrastra de Isabel, expresaron una creciente perplejidad y una inmensa aflicción. Se encontraban divididos entre la esperanza y la terrible posibilidad de que sus propios hijos estuvieran implicados. Ana, con el corazón roto, oró a Dios por una señal, sintiendo que la situación se tornaba cada vez más oscura. La policía estatal convocó a Sofía para un interrogatorio más agresivo, confrontándola directamente con las flagrantes inconsistencias de su relato anterior y la nueva evidencia de los recibos. La sala de interrogatorios se llenó de una tensión casi insoportable. Bajo una intensa presión, Sofía mantuvo una postura defensiva, aunque comenzó a demostrar signos de una fragilidad creciente. Sin embargo, se negó a revelar detalles importantes, manteniendo un velo de silencio sobre lo que realmente sabía. Solo puedo decir lo que ya dije, insistió con la voz apenas audible. Los investigadores reunieron todas las pruebas indirectas y las contradicciones en los testimonios, construyendo con meticulosidad un caso preliminar robusto contra Mateo y Sofía. La red de evidencias circunstanciales empezaba a cerrarse en torno a ellos. El 19 de enero de 2013, la policía estatal decidió actuar con determinación, arrestando formalmente a Mateo y Sofía bajo sospecha de secuestro. Es un paso doloroso, pero necesario, declaró un portavoz mientras el hermanastro y su novia eran trasladados a la delegación para ser interrogados de nuevo por separado. Durante el interrogatorio separado de Sofía, la novia de Mateo, los agentes la confrontaron directamente con las evidencias de los recibos y el testimonio incriminatorio del vecino. La atmósfera en la sala se volvió pesada, cargada de una tensión ineludible. Inicialmente, Sofía intentó fabricar una excusa para la compra de los artículos de limpieza, pero su historia era fácilmente refutada por los detallados registros de la policía. Sus explicaciones se desmoronaban bajo el escrutinio y su nerviosismo se hizo evidente. Los investigadores presionaron a Sofía preguntándole sobre su relación con Isabel y cualquier posible fricción que pudieran haber tenido.
Las preguntas eran directas, buscando fisuras en su narrativa y esperando que la presión revelara la verdad oculta. Mi corazón está en pedazos. ¿Cómo pudo Jesús permitir esto?, exclamó Ana, la madre de Mateo, en una llamada telefónica. En la sala de interrogatorios, Sofía demostraba una profunda dificultad para mantener la calma habitual. Su fachada, cuidadosamente construida, comenzaba a resquebrajarse bajo el intenso cuestionamiento. En un momento de visible debilidad, Sofía confesó que ella y Mateo compartían un secreto relacionado con Isabel. Sin embargo, se negó a dar más detalles, alegando un miedo profundo que le impedía revelar la totalidad de la verdad. La policía estatal informó a David, el padre de Isabel, y a Ana sobre la detención de Mateo y Sofía y la perturbadora revelación de este secreto. La noticia los dejó en un estado de shock y traición, incapaces de procesar la magnitud de la situación. Los investigadores decidieron entonces centrar sus esfuerzos en Mateo, esperando que la confesión parcial de Sofía lo impulsara a revelar más. La estrategia era crear una presión psicológica para que el hermanastro quebrara su silencio. Un detective experimentado intentó establecer una conexión con Sofía, prometiéndole protección y una posible reducción de la sentencia si cooperaba plenamente con la investigación. La oferta buscaba una brecha en su resistencia. Mientras Mateo permanecía en silencio, el equipo policial exploró el pasado de ambos detenidos, buscando comportamientos extraños o problemas anteriores que pudieran ofrecer un patrón o un motivo. Cada detalle era crucial. Sofía, aún reticente a revelar todo lo que sabía, insinuó que el secreto no solo los involucraba a ella y a Mateo, sino también a otras personas. Esta declaración añadió una capa de complejidad a la investigación, sugiriendo una red más amplia de complicidad. La policía estatal profundizó la investigación sobre la pista fornecida por Sofía, la novia de Mateo, buscando identificar a las otras personas implicadas en el secreto compartido con Mateo. La revelación de Sofía abría un nuevo frente en el caso. Analizando meticulosamente los registros telefónicos y las actividades en redes sociales de Mateo y Sofía, los investigadores descubrieron un círculo de contactos frecuentes y anómalos en los días cercanos a la desaparición. La conexión entre ellos era más extensa de lo que se creía. 4 individuos, Carlos, Jazmín, Fernando y Daniel, fueron identificados como asociados cercanos del círculo de Mateo y Sofía, quienes habían mantenido un contacto reciente e inusual con la pareja. Sus nombres emergían como posibles piezas clave en el complejo rompecabezas. Las autoridades localizaron a Carlos, Jazmín, Fernando y Daniel, convocándolos a la estación para que rindieran declaración como testigos sobre Isabel y las actividades de Mateo y Sofía. Esperamos que la verdad salga a la luz con la ayuda del Señor, dijo un agente a la familia. Durante sus declaraciones tomadas por separado, los 4 presentaron pequeñas pero significativas divergencias en sus historias, especialmente en lo referente a sus coartadas para la noche del 10 de enero de 2013. Las discrepancias alimentaban las sospechas de los investigadores. Uno de los agentes más experimentados, con años de servicio en casos complejos, observó la inquietante y visiblemente incómoda lenguaje corporal de Jazmín. Ella se mostró visiblemente tensa al ser interrogada sobre una visita de Mateo a su casa. David, el padre de Isabel y Ana, su madrastra, fueron informados sobre la existencia de nuevos individuos posiblemente involucrados en el caso. La noticia intensificó su pavor de una conspiración, agregando más angustia a su ya insoportable dolor. La policía estatal tomó la decisión de colocar a Carlos, Jazmín, Fernando y Daniel bajo vigilancia discreta, sin levantar sospechas. Se sospechaba fuertemente que existía un vínculo crucial entre ellos y Mateo y Sofía, que aún no había sido revelado. El 21 de enero de 2013, durante un breve intervalo en el interrogatorio, Mateo logró realizar una llamada rápida y no autorizada a un número desconocido. El acto realizado con desesperación pasó desapercibido por unos instantes. El rastreo inmediato de la llamada reveló que el número pertenecía a Fernando, uno de los individuos bajo vigilancia. Esta conexión solidificó la sospecha de que los 5 estaban enlazados en algo mucho más grande y oscuro. La policía estatal obtuvo una orden judicial para registrar las residencias de Carlos, Jazmín, Fernando y Daniel, los 4 individuos identificados como asociados a Mateo y Sofía. La intención era buscar pruebas que los vincularan a la desaparición. Durante el registro minucioso en la casa de Fernando, los policías encontraron el borrador de un billete de rescate falso cuidadosamente guardado. El descubrimiento fue perturbador y complicó aún más el ya intrincado caso.
La revelación del billete elevó las sospechas de secuestro a un nivel mucho más oscuro, indicando que la situación podría ser un crimen de mayor gravedad. El equipo de investigación sintió que se estaba acercando a una verdad chocante. El 21 de enero de 2013, la sospecha formal de secuestro contra Mateo y Sofía se elevó oficialmente a homicidio. La noticia fue comunicada a sus abogados marcando un giro dramático en el curso de la investigación. Esto es peor que la muerte. Vivir sin saber dónde está nuestra hija, le dijo David, el padre de Isabel, a su esposa Ana, tras recibir la terrible noticia de la nueva clasificación del caso. La desaparición se apoderó de sus corazones. Los investigadores decidieron confrontar a Mateo con las nuevas y cruciales evidencias, la llamada telefónica a Fernando y la existencia del billete de rescate falso. La presión sobre él estaba en su punto máximo. Bajo el escrutinio incisivo de los interrogadores, Mateo intentó justificar la llamada y el propósito del billete, pero sus explicaciones eran vagas y repletas de inconsistencias. Su narrativa se deshacía rápidamente ante la lógica policial. Sofía fue interrogada nuevamente, separada de Mateo, y demostró una desesperación creciente. La realidad de la situación se hacía más evidente a cada minuto y su compostura anterior comenzaba a desintegrarse. Un detective experimentado intentó por última vez apelar a Sofía, enfatizando que su plena cooperación podría influir en su sentencia final. Es su oportunidad de aliviar su conciencia y tal vez la de su alma ante Dios, afirmó el agente. En la madrugada del 22 de enero de 2013, el detective a cargo del caso decidió implementar una estrategia final de interrogatorio con Mateo, determinado a obtener la verdad completa y el paradero de Isabel costara lo que costara. El interrogatorio de Mateo, el hermanastro de Isabel, se reinició con una nueva y contundente estrategia enfocada en la evidencia irrefutable de su llamada telefónica a Fernando. Los detectives no le dieron margen para la evasión. Confrontado con la prueba concreta, Mateo finalmente cedió a la presión. Comenzó a hablar sobre su involucramiento y el de Sofía, su novia, pero sus palabras eran fragmentadas. Un intento desesperado de controlar la narrativa. Sofía siempre fue la más dominante, afirmó Mateo en un intento de minimizar su propia culpa. Intentó trasladar la mayor parte de la responsabilidad a Sofía y a los otros cómplices, buscando reducir su propia implicación en los hechos. Mateo mencionó que Isabel fue abordada en la propia casa familiar, pero evitó dar detalles precisos sobre lo que sucedió exactamente. La omisión de los pormenores levantaba aún más sospechas entre los investigadores. Los investigadores presionaron a Mateo para que revelara el paradero de Isabel, dejando claro que esa información era crucial para la resolución del caso. Necesitamos saber dónde está Isabel, Mateo, insistió un agente. David, el padre de Isabel, y Ana, su madrastra, recibieron la información de que Mateo había comenzado a hablar, pero la falta de detalles sobre el paradero de Isabel los mantenía en un estado de angustia insoportable. No puede ser, ¿por qué no dice dónde está mi niña?, lamentó Ana. La policía estatal convocó a Carlos, Jazmín, Fernando y Daniel para interrogatorios más duros, basándose en las informaciones parciales proporcionadas por Mateo. La red de complicidad comenzaba a ser desmantelada pieza por pieza. Fernando y Daniel, bajo una presión intensa, admitieron haber ayudado a Mateo y Sofía a transportar algunos objetos misteriosos desde la casa familiar. Su confesión agregó otra capa de oscuridad al caso. Jazmín y Carlos, por su parte, continuaron negando cualquier involucramiento directo con los acontecimientos que llevaron a la desaparición. Sus versiones se mantenían firmes, aunque la evidencia en su contra crecía. El detective jefe percibió que Mateo todavía ocultaba la verdad completa, retorciendo los hechos para su beneficio. Determinó que el siguiente paso era obligarlo a llevar a la policía al lugar donde se encontraba Isabel. La policía estatal informó a Mateo, el hermanastro de Isabel, sobre las admisiones de Fernando y Daniel, indicando que el círculo de mentiras se estaba desintegrando. Confrontado con la nueva información, Mateo intentó alterar su versión de los hechos, pero sus contradicciones eran evidentes y minaban cualquier intento de credibilidad. Su resistencia disminuía con cada nueva evidencia presentada por los investigadores. Un detective jefe intensificó el interrogatorio, aplicando presión psicológica para que Mateo finalmente revelara el paradero exacto de Isabel. Mateo, es hora de terminar con esta angustia, dijo el agente con firmeza. En un acto de desesperación y rendición, Mateo finalmente accedió a llevar a la policía al lugar donde se encontraba Isabel.
La decisión marcó un punto de inflexión crucial en la investigación. Tras días de búsquedas infructuosas, el 22 de enero de 2013, un equipo de agentes acompañó a Mateo en un vehículo sin distintivos, dirigiéndose hacia un barrio apartado de la región. La tensión era palpable y cada kilómetro la esperanza se mezclaba con el miedo. El vehículo circuló por calles estrechas y poco iluminadas, aumentando la expectativa del equipo y la ansiedad visible de Mateo. El destino final seguía siendo un misterio para los agentes, quienes confiaban en la confesión del sospechoso. Mateo señaló una casa específica indicando que Isabel había sido escondida en el cobertizo de jardín de la residencia. Allí, dijo la voz casi inaudible, rompiendo el tenso silencio del vehículo. El equipo policial rodeó la casa y el cobertizo de jardín de forma discreta, preparándose para el descubrimiento que se anunciaba. Cada agente sabía que estaban a punto de presenciar el desenlace de una búsqueda angustiosa. David, el padre de Isabel y Ana, su madrastra, fueron mantenidos informados sobre el desplazamiento de Mateo. La espera de noticias era insoportable, un tormento que parecía durar una eternidad. Que Dios nos guíe y nos proteja en este momento, murmuró David. Al acercarse al cobertizo de jardín, los policías notaron un olor peculiar e inquietante. La tensión en el ambiente se hizo casi palpable, un presagio sombrío antes de que abrieran la puerta y revelaran lo que había dentro. Los agentes, con Mateo bajo custodia detrás, abrieron la puerta del cobertizo de jardín. El silencio roto por el leve chirrido de las bisagras oxidadas. Uno de los oficiales encendió una potente linterna bañendo la luz por el lugar. Él las iluminó una pila de cajas y sacos sospechosos apilados en un rincón, proyectando sombras inquietantes en el pequeño espacio. El equipo de investigación, entrenada para manejar escenas delicadas, actuó con extrema cautela. Se aproximaron lentamente a los bultos, cada movimiento medido y preciso, conscientes de la solemnidad del momento. La confirmación del descubrimiento de los restos mortales de Isabel fue comunicada de inmediato al comando de la Policía Estatal. La noticia, aunque esperada por la escalada de la investigación, impactó a todos los que la escucharon. «Esto no puede ser. Mi hija, mi Isabel», exclamaron David y Ana, padre y madrastra de Isabel, al ser informados por la policía sobre el trágico hallazgo. Se derrumbaron en una mezcla de dolor y descreimiento que los consumió por completo. Mateo, presente en el lugar de la dolorosa escena, mantuvo una expresión de frialdad impactante. Su falta de remordimiento al presenciar el horror conmocionó profundamente a los oficiales que lo custodiaban. El equipo forense llegó rápidamente al lugar, acordonando meticulosamente la zona con cinta policial. Los expertos comenzaron la compleja y minuciosa tarea de recolectar evidencias, cada detalle crucial para el caso. «Se siente como si la luz se hubiera apagado en la región», comentó una vecina con el rostro cubierto de lágrimas. La noticia del descubrimiento se extendió como un reguero de pólvora por la comunidad, convirtiendo la esperanza en un luto desgarrador y un horror generalizado. Varios vecinos y curiosos se congregaron en las proximidades de la casa, observando la intensa actividad policial. Sus expresiones reflejaban una mezcla de conmoción y profunda tristeza, el alma colectiva de la región en duelo. Con la confirmación del fallecimiento de Isabel, la investigación se concentró ahora completamente en desentrañar la dinámica exacta de lo ocurrido. El objetivo era establecer la participación precisa de cada persona involucrada en los hechos. El equipo forense inició un análisis exhaustivo de los restos mortales de Isabel y de todas las pruebas, meticulosamente recogidas en el cobertizo de jardín. Cada fragmento y cada indicio eran vitales para reconstruir los eventos de su última noche. Sofía, la novia de Mateo, fue confrontada durante su interrogatorio con la terrible noticia del hallazgo del cuerpo de Isabel. Su compostura, que había mantenido con dificultad, finalmente se desmoronó, cediendo ante la abrumadora realidad de la situación. La policía estatal informó a Carlos, Jazmín, Fernando y Daniel sobre el trágico descubrimiento y la consecuente elevación de las sospechas contra ellos. El círculo de complicidad se estrechaba dejando a cada uno en una posición comprometida. Fernando y Daniel, quienes ya habían admitido haber transportado ciertos objetos, enfrentaron ahora cuestionamientos mucho más severos sobre la naturaleza precisa de esos artículos. Los investigadores buscaban detalles que pudieran aclarar su rol en el encubrimiento. «No puedo creer que estemos viviendo esto. Es una pesadilla de la que no despertamos», dijo Ana, la madrastra de Isabel, a su esposo David.
Mientras tanto, Jazmín y Carlos fueron confrontados con las inconsistencias en sus declaraciones iniciales, lo que señalaba que ellos sabían mucho más de lo que habían revelado a las autoridades. David, el padre de Isabel y Ana, expresaron el peso de la traición y su incansable búsqueda de justicia. Exigieron que todos los involucrados fueran responsabilizados por sus acciones, sin importar el parentesco o la amistad. El análisis preliminar del equipo forense comenzó a arrojar resultados inquietantes, apuntando a un objeto cortante con características de sierra circular, como el instrumento utilizado en una de las etapas de lo ocurrido. La brutalidad del crimen se hacía evidente. Rastros de sangre fueron encontrados en diversos objetos en la casa de Mateo y Sofía, lo que indicaba que el fatal acontecimiento tuvo parte de sus etapas allí. Esta evidencia ligaba directamente a la pareja con los hechos de una manera innegable. Por el amor de Dios, que se haga justicia para Isabel, clamó un miembro de la comunidad al enterarse de las novedades. Las acusaciones contra Carlos, Jazmín, Fernando y Daniel fueron formalmente modificadas, imputándolos ahora como cómplices en la ocultación del cuerpo. Las evidencias se acumulaban de manera implacable y Mateo, aislado y sin más escapatorias, sintió la presión insoportable de confesar la verdad completa. El cerco de la justicia se cerraba sin dejarle margen para más mentiras. Confrontado con las pruebas irrefutables y el desesperado estado de Sofía, su novia, Mateo finalmente cedió. La verdad, mantenida oculta durante días de angustia, comenzó a desvelarse mientras hacía una confesión completa, detallando los terribles acontecimientos. Reveló que el horrendo suceso fue impulsado por una perturbadora fantasía compartida con Sofía, de someter y ultrajar a Isabel. Una oscura obsesión que se materializó en una noche de terror, sellando un destino fatal para la joven. Mateo describió cómo en la noche del 10 de enero de 2013 emboscaron a Isabel en su propio cuarto y la atacaron con brutalidad. La escena ocurrida en la intimidad del hogar dejó una marca imborrable en la historia de la familia. Sofía confirmó su participación sumida en un profundo pesar. Mateo reveló que en medio del ataque privaron de la vida a Isabel por asfixia. Después, en los días siguientes, trasladaron el cuerpo sin vida a la casa donde ellos residían. Lo hicimos. Todo fue un error horrible, sollozó Sofía a los investigadores. Mateo confesó haber desarticulado los restos de Isabel con una sierra, empacando las partes en bolsas y cajas y ocultándolas en el cobertizo de jardín con la ayuda de sus cómplices. La revelación dejó a los agentes estupefactos. Tras la confesión de Mateo, el Ministerio Público formalizó las acusaciones contra él por homicidio y contra Sofía por homicidio culposo. Carlos, Jazmín, Fernando y Daniel, los cómplices, fueron acusados de ocultación de cuerpo. En septiembre de 2013, el juicio contra Mateo, Sofía y los demás implicados dio comienzo, atrayendo la intensa atención de los medios y la comunidad. El tribunal se convirtió en el escenario de una verdad dolorosa revelada al mundo. El 12 de septiembre de 2013, Mateo fue declarado culpable y condenado a la pena máxima de prisión por el homicidio de Isabel. Sofía, por su parte, recibió una pena de prisión significativa por su rol en el homicidio culposo. Carlos, Jazmín, Fernando y Daniel también fueron condenados por ayudar a ocultar el cuerpo, recibiendo sus respectivas sentencias que reflejaron su complicidad en los actos que siguieron a la fatalidad. El caso de Isabel Flores se dio por oficialmente cerrado, dejando a David y Ana, padre y madrastra de Isabel, con la indeleble cicatriz de la pérdida y el abrumador peso de la traición. Sin embargo, en medio del dolor, la justicia finalmente había prevalecido. Si nos acompañaste hasta el final, escribe en los comentarios desde donde nos escuchas y qué te pareció el desenlace del caso. Si te gustó el vídeo, dale un me gusta y aprovecha para suscribirte al canal. Continúa conmigo y mira el próximo vídeo en la tarjeta que aparece aquí en la pantalla. Te veo en el próximo caso de nuestro canal. M.